objetivo de este espacio es presentar de manera breve y clara cuáles son las diferencias entre reglas y principios y por qué esta distinción teórica es muy importante para el ejercicio práctico de nuestra profesión. Que en el ordenamiento jurídico existen dos tipos de normas, las reglas y los principios. Empecemos por las reglas. Estas son aquellas normas que atribuyen una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho específico. Por tanto, se expresan como un enunciado condicional. Si X, entonces Y. Un ejemplo muy sencillo. El Código Penal establece en el artículo 106, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. A partir de esta disposición, es posible identificar una regla bajo la estructura de un enunciado condicional. Si una persona mata a otra, entonces será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. En este caso, el supuesto de hecho o la hipótesis normativa, lo que el derecho anticipadamente previsto que debe constatarse en la realidad, es el que mata a otro. Si esto ocurre, el propio ordenamiento atribuye a ese comportamiento una consecuencia. En este caso, quien en los hechos haya matado efectivamente a otro, tendrá por consecuencia jurídica una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Tener la claridad sobre la estructura de una regla nos va a ayudar a entender mejor cuáles son las diferencias que tiene con los principios. Concentrémonos ahora en los principios. Estos son normas distintas a las reglas por contar con dos características principales. Tal como describe el profesor Guastini, la primera es que tienen un carácter fundamental y la segunda es que son particularmente indeterminadas. Se dice que los principios son fundamentales porque, a diferencia de las reglas, ocupan una especial posición dentro del ordenamiento jurídico o del subconjunto de normas del cual son parte. Los principios son normas que justifican las reglas y que, a su vez, en palabras de Guastini, no requieren de ninguna justificación, porque son consideradas por la cultura jurídica como normas evidentemente justas o correctas, que expresan valores. Ejemplos tenemos muchísimos, desde el principio de la igualdad ante la ley, hasta el principio de buena fe, el principio de separación de poderes. Todos ellos son la base de una serie de reglas que son la consecuencia o expresión del sentido de justicia o del entramado de valores detrás de un principio. En este punto es importante no perder de vista, por favor, que no estamos hablando de nuestros propios valores, sino de lo que comúnmente es aceptado por la comunidad jurídica y que se expresan en alguna fuente del derecho. Como señalamos, una segunda característica de los principios es el grado de indeterminación con la que cuenta. A diferencia de las reglas, se dice que los principios, primero, cuentan con un supuesto de hecho abierto, segundo, son derrotables, y tercero, son genéricos. En primer lugar, se dice que los principios tienen un supuesto de hecho abierto porque son normas que no van a prever detalladamente qué tiene que ocurrir en la realidad y hacer un hecho, un comportamiento para desplegar la consecuencia jurídica. Ojo, las reglas prevén taxativamente el supuesto de hecho y por eso se considera que tienen un supuesto de hecho cerrado. Como precisa el profesor Marcial Rubio, las reglas son mandatos prácticos, concretos y verificables como los hechos. Retornemos al ejemplo del artículo 106 del Código Penal para que esto quede un poquito más claro. Evidentemente se trata de una regla porque el supuesto de hecho es claro, taxativo, es cerrado. Según este artículo, tiene que ocurrir que alguien mate a otro para que el derecho responda imponiéndole una pena privativa de la libertad. La propia norma es quien lo establece. No ocurre lo mismo si pensamos en el principio de separación de poderes. En segundo lugar,
se dice que los principios son derrotables, pero en un sentido distinto a cómo son derrotadas las reglas. Los principios admiten excepciones no previstas en el ordenamiento para su aplicación. En un caso concreto, un principio es derrotado cuando tras una ponderación con otro principio se determina que éste no prevalece sobre el otro. Y no por ello ese principio derrotado deja de pertenecer al ordenamiento jurídico. Las reglas, por su parte, admiten excepciones también para su aplicación, pero son excepciones previstas anticipadamente en el ordenamiento jurídico. En un caso concreto de no aplicarse una excepción expresa en el ordenamiento de la regla, entonces corresponde su aplicación. Y sobre este punto hay que tener mucho cuidado porque es en ese sentido que se considera que las reglas son inderrotables. Con ello, no quiero decir que en algunos casos excepcionales es posible derrotar una regla con una excepción no prevista, pero exigida por los principios que la justifican, ¿no? Pero digamos, ese sería lo excepcional. En tercer lugar, se dice que los principios son normas genéricas en contraposición a la idea que las reglas son específicas. Me explico. Cuando identifico que una norma es regla, puedo aplicarlo al caso concreto. Naturalmente, luego un ejercicio intenso, interpretativo, ¿no? Importante. En el marco del silogismo jurídico, es una norma que utilizamos como premisa normativa. ¿Recuerdan el enunciado condicional que hablamos? Si X, entonces Y, donde luego de determinar la premisa fáctica, que serían los hechos, corresponde aplicar la regla en un caso concreto, es decir, subsumir. En cambio, el principio necesita ser concretizado, es decir, necesita convertirse en regla primero para luego ser aplicado en un caso concreto. Un ejemplo, el principio de supremacía constitucional no puede ser directamente aplicado en un caso concreto tal como está. Sin embargo, este se concretiza cuando formulamos la siguiente regla. Si una ley contradice o contraviene la Constitución, entonces es una norma inválida. Solo de esta manera el principio podrá ser aplicado a un caso concreto. Distinción clásica que hace Robert Alexis sobre reglas y principios. Según el autor, las reglas son mandatos definitivos, es decir, solo pueden ser cumplidas o no. Mientras que los principios son mandatos de optimización que admiten distintos grados de cumplimiento. Por eso se dice que los principios son mandatos que deben ser cumplidos en la mayor medida posible. Por ello, cuando identificamos un conflicto entre principios, por ejemplo, a propósito del análisis de constitucionalidad de algún acto, se aplica el test de proporcionalidad, donde se analiza, uno, si el acto lesivo tiene un fin constitucional, si este es idóneo, si este es necesario, y si en el caso concreto es efectivamente proporcional en un sentido estricto, lo que se denomina o es conocido por su principio de ponderación. Es decir, que el grado de realización de un principio ha de ser mayor que la intensidad de la intervención del otro. La gradualidad, por tanto, de la aplicación del principio dependerá de las condiciones del caso concreto. En cambio, si identificamos un conflicto entre reglas, más conocidas como antinomias, lo resolvemos en base a 4 criterios: especialidad, jerarquía, competencia y temporalidad. Para concluir, quiero precisar que cada uno de los conceptos desarrollados es objeto de un profundo
debate desde la filosofía del derecho y que tiene un fuerte impacto en la teoría del derecho. Sin embargo, contar con un grado de claridad respecto a qué entendemos por regla y por principio tiene una relevancia práctica enorme, como ya hemos mencionado. De ello va a depender qué herramientas metodológicas utilizaremos para resolver un caso concreto. Espero que el contenido de este video los pueda ayudar a entender mejor algunos conceptos y muchas gracias nuevamente a ius et Veritas por el espacio. Hasta luego.